¡Quieto todo el mundo! Veo que ninguno de los tres había estado aquí arriba. No, ninguno. No. Bueno, ninguno, yo no. Yo no, desde No, luego. yo tampoco. Seguro que no. Parece el casco de un buque invertido, ¿verdad? Sí, eso se dice siempre de las bóvedas y del Pero gótico. este es Sí, muy- sí. Un maderamen muy... Pero este maderamen ya estaba. Parece que sí. Me dicen que sí, que estaba, que ha sido, que no, sí. Estaba ya. Claro, es que se construía así. La España imposible, la de la dictadura, quedaba atrás. Desde mediados de junio del 77, con las elecciones libres, teníamos una democracia como la francesa, aunque faltaba por aprobar una nueva constitución. Esta es la cúpula del Congreso de los Diputados. Justo aquí abajo está el hemiciclo, con una altura verdaderamente impresionante desde aquí. En este edificio se han sucedido muchos capítulos de la historia de España. El último y más importante hace 40 años, cuando nos dotamos de una Constitución. 7 parlamentarios se reunieron en una sala de este edificio, 4 han fallecido, los otros 3 van a dialogar con nosotros precisamente en este ambiente de construcción, porque allí realmente se construía una Constitución, allí se construía un país, el país que tenemos. España ya era otra y solo hacía 20 meses que había muerto el general Franco, pero sus seguidores, aun minoritarios y derrotados en las urnas, combatían al nuevo régimen. Y las conspiraciones seguían en núcleos militares. El terrorismo independentista vasco, ETA, en contra de lo esperado, intensificó sus atentados. Hubo un día, el 9 de diciembre del 77, que no quedó en las cárceles ni un solo preso etarra gracias a una generosísima amnistía. Pero algunos de los que salieron volvieron a integrarse en comandos y a asesinar de nuevo. ETA tampoco quería la democracia y, al igual que la violencia de la ultraderecha, encadenó sus acciones al calendario de la consolidación de la España democrática. Los ultras cantaban en las manifestaciones: la policía con Franco no moría. Falso. Con Franco, 4 años atrás, ETA mató al mismísimo presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, y los atentados eran frecuentes. Pero en democracia, ETA recrudeció su ofensiva. La ultraderecha no quería libertades políticas, ni siquiera la de expresión. Por eso envió un mensaje en forma de bomba a la redacción de la revista satírica El Papus, en Barcelona. Murió el conserje que recibió el paquete. El otro frente dramático era el económico. Por segunda vez en el siglo XX, España trataba de llegar a la democracia y en las 2 ocasiones coincidió con una grave crisis mundial. La primera en los años 30, por la República, proclamada 2 años después del colapso del 29. La segunda a la muerte de Franco, tras la crisis del petróleo. Los datos de la España económica estremecían. Por eso se negociaron y firmaron los pactos de la Moncloa con políticos, sindicatos y empresarios. Cuando ahora se habla de crisis, que vengan a ver lo que era el pacto de la Moncloa, que vengan a ver lo que representaba una sociedad con unas tasas de inflación del 25%, con un paro mucho más alto del que teníamos ahora, sin subsidio de paro, y que tener al lado sentado a Marcelino Camacho firmando los pactos de la Moncloa. Todos ellos asumieron unos retos y unas responsabilidades
muy importantes que incluso rompían, como le correspondió a Santiago Carrillo, romper con viejos, digamos, esquemas de actuación que desde la clandestinidad se habían forjado, y tuvo que asumir todo esto, y lo asumió. Yo creo que, por tanto, a veces se dice esto fue cobardía. No, esto fue coraje, esto fue valentía, esto fue decisión y apostar por un futuro en un país que, lógicamente, siempre miraba hacia el pasado, pero que difícilmente construía futuro. La idea era la siguiente. Los sindicatos, a pesar de la inflación, renuncian a pedir salarios demasiado altos. Y a cambio, sin embargo, el gobierno compensa con un salario social, es decir, con un gasto público que favoreciera a las clases más pobres del país. Esto es lo que se llama un pacto social. Y en España fue Enrique Fuentes Quintana quien persuadió al entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, de la conveniencia de utilizar esa fórmula. Y yo creo que cuando se habla de la transición española hay que hablar de todas las transiciones, ¿no? Porque fue un conjunto armónico, fue el mundo político, fue el mundo económico, fue el mundo sindical, fue el mundo cultural, fue el mundo sociológico, fue la juventud, fue la mujer. Es decir, alrededor de todo ese tipo de temas se genera una transición modélica y maravillosa, ¿no? Desde el verano del 77 había comenzado en el Congreso la elaboración de la Constitución que debía asentar la democracia con una ley de leyes. 7 ponentes trabajaron sin descanso. Solo 3 de ellos viven cuando se cumplen los 40 años de democracia. Por nuestras manos pasaba una responsabilidad, no me gusta ser grandilocuente, pero verdaderamente histórica. Todos nos llevamos bien y la persona que por razón generacional era un poco más extraña era Manuel Fraga, pero Manuel Fraga cuando quería ser agradable lo era abundantemente y desarrolló toda su capacidad de seducción y lo consiguió. Trabajamos con los medios tecnológicos entonces existentes, es decir, con el Tipex. De manera que cuando se hacía un texto, venía Berta, se le dictaba o se le proporcionaba el texto, lo pasaba a máquina y luego nos lo traía, y sobre aquello trabajábamos, y no había ni la sospecha de que hubiera cerca de nosotros un ordenador, naturalmente. No existían, o por lo menos aquí no habían llegado, y a donde yo trabajaba tampoco. Y entonces, claro, pues yo quiero evocarla porque fue una mujer primero que aguantó nuestras jornadas de trabajo. La verdad que no hubo presión de nadie, ni de la corona, ni de los militares, ni de la Iglesia, ni de ningún grupo de presión. Suárez, personalmente, jugó un papel muy importante. Suárez se estudió el tema, comprendió la historia y comprendió que para, diríamos, asumir lo que era la realidad de España en aquel momento y las aspiraciones que muchos ponían en la Constitución, la introducción del término nacionalidades era importante. Buscó el diálogo y el debate personalmente, yo hablé de esta cuestión con él y asumió el riesgo de que esto fuera objeto de incomprensión, que es así como, en definitiva, le tocó gobernar durante una transición en la que tenías que ir, y él tenía que ir especialmente, a veces un paso por delante de lo que ciertas actitudes más convencionales habrían permitido. Momentos difíciles, pues quizás cuando interfería el resto de la vida política en las cuestiones que estábamos discutiendo, la actualidad política se metía por la puerta, pero digamos que discusiones a cara de perro o enzarzarnos en debates agresivos en ningún momento. Yo recuerdo la expresión de un señor que en la oscuridad de la noche, en aquellos momentos las ciudades no estaban tan iluminadas, se me acerca cuando estábamos haciendo la Constitución y piensas, ¿este qué querrá? ¿Este qué querrá? Y se acerca y dice, oiga Roca, muy sencillo, esta vez esto tiene que salir bien. Esto es lo que la gente quería. Hagan ustedes los sacrificios que sean necesarios para que esto salga bien. Es un principio que debería imperar en todas las etapas históricas, incluso en la actual. Esto debe salir bien. Suárez ya era entonces un dirigente político con toda la legitimidad de las urnas.
Si hasta el 77 fue el presidente del rey, podía hablarse ya del rey y del presidente en acertada expresión del periodista Pepe García Abad. Acabamos com o Pacto Ibérico, que era tratado que havia entre o Franco e o Salazar, que ambos desconfiaram sempre um do outro, os ditadores. Eu tenho a maior consideração por o presidente Soares, porque foi um homem valente, porque foi um homem inteligente e que foi um homem que quis. El proceso político avanzaba, pero a golpes de audacia. El 20 de octubre del 77, el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, viaja a Madrid y 3 días más tarde desembarca en Barcelona. Suárez restaura provisionalmente aquella institución catalana ilegalizada tras la Guerra Civil. Su último presidente, Lluís Companys, capturado en Francia por los nazis, fue fusilado en Barcelona en el castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. A mí me impresionó la personalidad de Tarradellas. Jamás a lo largo de aquella larga entrevista había un asomo de ira o de malestar por la situación en que se encontraba. No. Él quería la paz. Él quería la paz. Él vivía en San Martín-le-Beau, que era una casa con unos muebles de esos de chapeados que tienen los suboficiales. O sea, no vivía con ningún lujo. ¿Y usted le grabó la entrevista, general? Claro. Es más, en un momento determinado tuve que decir, bueno, que tengo que subir a hacer pis. Y entonces tuve que subir porque ya sabéis que la grabadora hay que darle la vuelta a la cinta. A mí aquel hombre me parecía un hombre bueno, fundamentalmente. Y además que se podía contar con él. De repente nos dijeron, oye, Tarradellas está en Madrid. Esto fue así. Pero es que aquella era una época de audacia, porque avanzar en la transición de un régimen totalitario, de un régimen dictatorial, que tenía sus orígenes en una guerra civil espantosa, lógicamente, para salir de aquello tenías que salir con golpes de audacia, con golpes de valentía y con coraje. Y Suárez lo tuvo y Tarradellas lo tuvo. En el año 78, la interacción entre avances políticos, progresos económicos y sociales, pero atentados terroristas constantes, tejen un panorama de esperanza, aunque salpicado de sangre. En ETA tuvimos 2 acciones importantes, porque conseguimos introducir en el comité, cerca del comité ejecutivo, a uno de nuestros confidentes, el Lobo. Entonces, al Lobo le encargaron el comité ejecutivo que buscara unos pisos y unos coches en Madrid. Y nosotros montamos los pisos y montamos los coches. Detuvo al comité ejecutivo entero. Pero, aparte de eso, también durante la época de Adolfo Suárez, nosotros quisimos hacer la paz con ETA. Y nuestra gente se entrevistó con la gente de ETA en Ginebra, con el apoyo del servicio secreto suizo. Y no hubo manera humana. Ellos no querían la paz. En medio de las conversaciones de paz, seguían matando. Y como seguían matando, yo di la orden, se acabó. No hablamos más. El 28 de junio del 78 asesinan al primer periodista, José María Portell, director de La Hoja del Lunes de Bilbao y redactor jefe de La Gaceta del Norte. Caerían más
y muchos deberían vivir con escolta largos años. El ministro Martín Villa le había pedido que pasara al sur de Francia para sondear las posibilidades de negociar la paz con ETA. La organización terrorista vasca respondió con su lenguaje habitual, asesinando al mensajero. Se había reunido en Hendaya con un militante etarra, Juan José Chávez, contra el que atentarían 4 días después y matarían a su esposa grupos terroristas anti-ETA, que ya actuaban desde el asesinato de Carrero. Al funeral de Portell en Bilbao acudieron todos los directores de periódicos de Madrid y de Barcelona. En la misma mañana del 21 de julio, en que debía aprobarse y se aprobó la Constitución en el Congreso, ETA asesina en Madrid al general Sánchez Ramos y a su coronel ayudante. Y poco después la ultraderecha envía otra bomba, esta vez al diario El País. Un conserje que recibe el paquete resulta muerto y otros 2 heridos. Claramente todo eso se inscribía en operaciones de la extrema derecha mezclada con lo que había sido la AAA, integrada por elementos de la Guardia Civil y de la Policía, más o menos incontrolados, y lo que posteriormente dio origen también al GAL. La Constitución había sido aprobada también en el Senado y en octubre debía recibir la aprobación conjunta de ambas cámaras. Fue una sesión histórica. Los periodistas que tuvimos el privilegio de estar en esta tribuna de prensa el día que los diputados votaron la Constitución, asistimos a una página emocionante de nuestra historia. 8 diputados de Alianza Popular votaron no, pero los otros 8 votaron afirmativamente. Fraga Iribarne don Manuel, sí. López Rodó don Laureano, sí. Nos miramos todos y nos dijimos, el Opus Dei también acepta la Constitución. Pero además, se llamó a votar a la diputada más anciana, fue un momento impactante, Ibarruri Gómez doña Dolores. El sí fue absolutamente atronador. Aquel día todos comprendimos que con aquella sucesión de votos afirmativos se había cerrado el drama de las 2 Españas. Y esta Constitución, que en gran parte, pues, su aplicación depende de nosotros, es la culminación de siglos de esfuerzos por conseguir un mecanismo que proteja la libertad y que proteja la igualdad, tanto cuanto se pueden proteger en un sistema capitalista. Pero la Carta Magna debía ratificarse en referéndum popular 6 semanas después. Fue una constitución de consenso, porque no fue de media España sobre la otra media, fue una constitución de todos, fue una unión de voluntades porque todos, en la izquierda y en la derecha y en el centro, intuimos, más que descubrimos, intuimos que había una meta común que a todos teníamos el deber de alcanzar. El búnker quería cortar el proceso y para ello un grupo de militares planificó tomar la presidencia del gobierno y secuestrar a Suárez durante un viaje del rey a México. Era la llamada Operación Galaxia, que comandaba el guardia civil Tejero Molina. ¿Y cómo se explica que un hombre como Tejero, que ha intentado asaltar la Moncloa, que sigue por ahí suelto, digámoslo de algún modo, en el servicio, y luego de pronto organiza otra intentona y llega hasta el Congreso? ¿Cómo no se entera el servicio secreto de eso? Hay un dato. Si usted lee el libro de Calderón, verá que yo me voy a él y le digo, Javier, Tejero está haciendo algo y no sé lo que es. Porque yo entro un día en el bar de oficiales de la dirección y en un rincón está Tejero con el capitán Abad. Y cuando me ven, la cara de terror de los dos estaba clarísimo. Entonces me voy primero arriba, al director general. Se lo digo. Y los servicios de información de la Guardia Civil empiezan a decir que yo estoy chalado. Que yo no quería meter en el lío a unos que iban si no era verdad o lo que fuera. Total, que me equivoqué.
pero desde luego algo estaba tramando. Desde el año 73, en España empezaron a acudir los corresponsales extranjeros, insisto, de varias cadenas de cada país, de televisión, de periódicos, de todas clases. ¿Por qué? Porque en realidad pensaban que los españoles nos íbamos a enganchar violentamente otra vez y estaban muy interesados en saber cómo se iba a producir ese proceso. Como lo hicimos bien, fuimos objeto de admiración y de asombro y de sorpresa. El 6 de diciembre del 78 es un gran día. Quedaría en el calendario como fiesta de la democracia. La Constitución aprobada por amplia mayoría. La ciudadanía española quería la democracia y la certificó con su voto entusiasta. Entonces llega de nuevo otra iniciativa de Suárez, siempre por sorpresa. Primero, en el 76 había sido presidente designado por el rey. Después, en julio del 77, presidente elegido en las urnas. Y ahora se proponía ser presidente constitucional. La cita, el 1 de marzo. La campaña fue muy tensa y los sondeos ajustadísimos. Dos periodistas de UCD abrieron ilegalmente en televisión española el sobre precintado ante notario que contenía el discurso final de Felipe González. Se analizó, se redactó otro de urgencia para Suárez, que lo grabó en el último momento, acusando a los socialistas de estar encadenados al marxismo, según sus propios estatutos. Es sin duda el discurso más agresivo de Suárez en toda su vida política. Suárez ganó, para decepción de Felipe González, que subió, pero solo 2 diputados, los mismos que UCD. Solo un mes después, el 3 de abril del 79, por fin llegan las primeras elecciones libres a los ayuntamientos. A pesar de que España llevaba casi 2 años en democracia, aguantaba con alcaldes del régimen anterior. La alianza entre socialistas y comunistas ganó en las principales ciudades del país. Tierno Galván en Madrid, Narcís Serra en Barcelona. En lo municipal, España giró a la izquierda. Felipe González, dolido por la nueva victoria de Suárez, exclama: «A mí esto no me vuelva a pasar», y entiende que debe eliminar de los estatutos del PSOE las referencias al marxismo. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Ese anuncio de retirar el marxismo lo hizo en Barcelona, en una cena en la que participábamos casi 100 periodistas. Al escuchar aquello corrimos hacia los pocos teléfonos disponibles para llamar a las redacciones, como esos periodistas de las películas, cuando el tribunal dicta sentencia en un juicio y dice inocente o culpable. Pero el Congreso Socialista rechaza eliminar la referencia al marxismo en sus estatutos y Felipe González y Alfonso Guerra no se presentan a la dirección. Se nombra una gestora porque Tierno Galván y la izquierda del partido no se atreven a ocuparla. González, como Suárez, también arriesga con sus golpes de efecto. Recuperaría el timón del PSOE en el Congreso Extraordinario de unos meses después. 1980 es el año de la decadencia del presidente Suárez. Se avanza y en marzo se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, pero la ultraderecha sigue golpeando. Secuestra y asesina a la estudiante trotskista Yolanda González. El desgaste por liderar la transición es muy alto. La moción de censura contra Suárez, en mayo, presentada por los socialistas, es muy dura. Trata de recuperarse con una moción de confianza unos meses después y la gana, pero prosigue el declive. La economía, además, sigue con problemas. El día 1 de mayo de 1981 estalla lo que se conoce como el síndrome tóxico de la colza, que dio lugar a que hubiera más de 20.000 personas afectadas y más de 1.000 muertos. Yo fui abogada de casi 3.000 personas, quizá algunas más. Fue la primera vez que se abrió la casa de campo en una sala especial y fuera el juicio de lo que es la Audiencia Nacional.
pero lo que está claro es que no había en ese momento un control alimentario. Posteriormente fue cuando se hizo la ley de consumo. Ernest Lluch fue el primer ministro que planteó una ley de consumo, que hasta entonces en España no había ningún tipo de control. Son demasiados frentes abiertos a la vez. El terrorismo etarra golpea sin piedad. La Iglesia no le perdona la ley del divorcio. Los empresarios, liderados por Carles Ferrer Salat, lo acorralan. La embajada norteamericana no entiende su negativa a ingresar en la OTAN. Adolfo Suárez fue una persona designada que generó una sorpresa en la opinión pública, es decir, nadie esperaba que fuera una persona como Adolfo Suárez, ¿no? Y eso inevitablemente genera pues, reacciones de todos los tipos, es decir, desde aquel famoso artículo de La Cierva, qué error, tremendo error, pues eso se aplicaba a otros muchos sectores, entre ellos la Iglesia, que no estaban seguros de cómo pensaba. Yo no creo que fueran, digamos, enemigos en el sentido, digamos, total y absoluto, ¿no? Pero gente con mucho recelo sí que la hubo, y muchos estamentos con mucho recelo sí lo hubo, ¿no? Pero lo más inquietante es el ruido de sables. Tarradellas ya había dicho un año antes, en Morella, que España necesita un golpe de timón. Se sabe que en los cuarteles, los generales Armada, Milans y otros conspiran contra la democracia. Unos quieren un gobierno con políticos presidido por un militar, otros ni eso. Propugnan la vuelta atrás. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. Llegó y entonces me dio la gran sorpresa, me dijo, vengo a dimitir, y yo eso no se me pasaba por la imaginación. Y quiero decírtelo a ti antes, él tenía su amor propio, como es lógico, y dice, yo quiero que tener un testigo de que yo vengo a dimitir y que a mí no me echan. ¿Usted cree que presentó la dimisión que sorprendió al país porque tenía información de que se preparaba un golpe de Estado y quería detenerlo? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que Suárez dimitió porque llegó a un límite de esfuerzo. ¿Llegó a un límite de esfuerzo? Yo creo que sí. Y eso le ha pasado a muchos políticos muy distinguidos, ¿no? Suárez debió sentir, ya cuando dimite, que hay ese peligro, no tanto de intriga política, sino de golpe militar. El golpe militar era una cosa que venía viendo venir desde hacía mucho tiempo, porque había todas las condiciones para un golpe militar. La tradición española, un gobierno débil, el terrorismo que mataba todos los días generales, guardias civiles, tal. Bueno, y un ejército, un mando del ejército que era franquista. El Congreso de UCD de días después coloca como sucesor al vicepresidente Calvo Sotelo, que no pertenece a ninguna de las 4 familias ideológicas del partido. Pero cuando se estaba votando su investidura en el Congreso, Tejero irrumpe a tiros y secuestra al gobierno y al Parlamento. ¡Quieto todo el mundo!
¡Quietos, jurados! Sí, con un atuendo zarzuelero, con un bigote enorme, el tricornio y dando gritos soeces, vulgares, que parecía una farsa, no parecía una realidad. Y sí, entraron aquí porque era una especie del último coletazo del monstruo de la dictadura, que no quería aceptar lo que estaba pasando, no quería aceptar la democracia. ¿Qué más es lo que había? La heterogénea indumentaria de la Guardia Civil. Eso, unos iban con bota alta, otros iban con zapato, otros iban con bota de campo, unos iban con el tricornio, otros iban con visera, otros iban con boina, otros... ¿Qué quería decir eso? ¿Cuál era la conclusión que sacó el general Gutiérrez Mellado, según me dijo en el urinario, donde coincidí con él? Pues que esto no era una unidad orgánica de la Guardia Civil, que esto eran guardias civiles cogidos a lazo, de aluvión, procedentes de muy diferentes orígenes. Esa soldadesca de aluvión no estaba debidamente encuadrada, es que no estaba bajo sus mandos naturales. Es decir, que muchos de los que se subieron al autobús pues empezaron a recibir órdenes no de su sargento o de su teniente o de su capitán, sino de un sargento, un teniente, un capitán que habían conocido en el autobús al subirse. Cuando vimos que el general Milán del Bosch sacaba los tanques a la calle y declaraba el estado de guerra, y los estudios de televisión española Amparo del Rey eran ocupados por fuerzas del cuartel de transmisiones contiguo precisamente a las instalaciones de televisión española, yo comprendí que, uno, que el golpe había triunfado, dos, que iban a ser ocupados todos los medios de comunicación. Y tomé dos provisiones, una, enlazar con medios de comunicación extranjeros, el New York Times, Le Monde, la BBC, en fin, una serie de medios de comunicación extranjeros, enlazar con ellos manteniendo abiertas las líneas de teléfono para solicitar la ayuda de los medios internacionales, y otra, sacar el periódico a la calle como un medio de resistencia también ante lo que se avecinaba, porque a mí no me cabía duda de que si el golpe acababa triunfando, y en ese momento se estaba triunfando, pues la historia del país se había acabado. Yo vi llegar las tanquetas después de haber visto en directo el asalto al Congreso. Nadie lo vio en directo. Yo lo estaba viendo en directo sin saber cómo acababa, sin saber qué significaba el tiroteo, sin saber qué significaba aquel desplome de diputados, que no sabía si caían abatidos por las balas o qué. Después de haber visto cómo se zarandeaba a Gutiérrez Mellado, ver las tanquetas después de eso, sin saber cómo acaba nada, es algo que yo invito a los espectadores a que traten de imaginar. Nos tuvieron toda la noche aquí, en esta misma sala del reloj. Tuve ocasión de estudiar muy bien el reloj, poco a poco, y nos colocaron en las 4 esquinas y el ministro Rodríguez Sagún en el centro. En una esquina estaba aquí Felipe González, Santiago Carrillo, Gutiérrez Mellado y yo. Y pusieron las sillas hacia atrás para que estuviéramos mirando la pared, pero todos le dimos la vuelta y nos pusimos. Y querían que no habláramos. Y lo peor es que cada uno teníamos delante a un guardia civil con una metralleta aquí a centímetros. Y en el caso de un chico joven, era muy calvo, pero era joven y tenía toda la calva sudando y estaba muy nervioso, el que estaba delante de Santiago Carrillo. Entonces yo vi que se estaba poniendo nervioso y que ese dedo en el gatillo se podía disparar. Entonces a un guardia civil que pasó por aquí le dije, oiga, ¿podría hablar con el teniente? Y vino el teniente y dije, mire, se están poniendo un poco nerviosos, deberían ustedes hacer turnos, que no estén más de 10 minutos. Y me hizo caso y así fue. Este hombre evidentemente no estaba, yo no sé si se puede decir que no estaba bien de la cabeza, pero no era un hombre equilibrado, ¿no? Y entonces ya entraba, salía, daba órdenes, y llegó y dijo, hay que apagar todas las luces, guardias, al primero que se mueva, dispararle sin temor. Y ese fue un momento pues de una cierta renovación de la inquietud, digamos.
Y luego hubo un momento también que dijo, vamos a apagarlo todo, no sé qué, y vamos a hacer aquí un fuego. Entonces desventró unas sillas del mobiliario del Salón de los Pasos Perdidos, que son además unas sillas isabelinas, como es toda esta casa, que me pareció, entre otras cosas, un atentado a la estética y tal. Cogió las desvencijó, sacó la gutapercha y hizo una pira, puso también unos velones y dijo a la menor, poner esto, prender fuego a esta pira, y la puso la pira encima de la mesa de los taquígrafos, que está en el centro. Claro, yo sabía y sé que debajo de este magnífico lugar, donde nunca había estado, está la falsa cúpula, que es la del Salón de Sesiones, que está pintada a la cera. Una pintura a la cera, en cuanto hay fuego, explota, ¿no? Pues habíamos pasado la voz de decir, cuando vayan al servicio con un guardia civil, intentarle hacer ver que se están metiendo en un lío. Y al que me correspondió a mí, digo, bueno, me parece que se están metiendo en un lío. Dice, a mí me es igual. A mi padre lo mató la ETA. Que era un sargento que se venía con un fusil ametrallador. Yo cuando hice la mili lo que había era los Mauser, o sea que no me conocía. Entonces este estaba ahí, se sentó en la mesa, se puso de pie en la mesa, donde están los secretarios, y te cogía el fusil ametrallador y de vez en cuando hacía clac, 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 clac. ¿Temió en algún momento por su vida la noche del 23F? Sí, es una extraña sensación. El recuerdo más fijo que tengo de aquella larguísima noche, en la que efectivamente, como estábamos en cada rincón, casi que podíamos comunicarnos gestualmente o comentar algo, pues nos volvieron como si fuéramos niños de escuela, a golpe de metralleta, nos volvieron de cara a la pared para que no nos comunicáramos. Lo que más me impresionó de aquella noche es que Gutiérrez Mellado se quedó sin voz, se le cortó la voz. Era una cosa como muy angustiosa, pero era una reacción a la tensión, como es natural. Pero ese es el recuerdo más permanente que tengo. Pensé que nos iban a matar. Hombre, si no lo hicieron en el primer momento, ya habían pasado unas horas, era más difícil, era enormemente incierto, no teníamos ningún tipo de información, la incertidumbre era total, ¿no? Hubo un enfrentamiento muy violento, muy duro, entre Adolfo Suárez y Tejero, y que Adolfo mostró una entereza estupenda. Al cabo del tiempo, un ujier que estaba en la puerta de la sala, pues inmediatamente de suceder, la misma mañana siguiente, él tomó nota de toda la conversación que habían tenido entre Adolfo Suárez y Tejero, y me la entregó a mí. Quiero darles a conocer a todos ustedes un fragmento de la vida política de Adolfo Suárez, un poco en la penumbra. Todos conocen su actuación valerosa y constitucional con ocasión del golpe de Estado de febrero de 1981. Pero no se conoce exactamente la disputa que mantuvo con el cabecilla de la insurrección. Un ujier contempló la discusión. Leo las notas que tomó el ujier y que tituló Suárez y Tejero en portería general. Suárez: explique qué locura es esta. Tejero: por España, todo por España. Suárez: qué vergüenza para España. ¿Quién hay detrás de esto? ¿Con quién tengo que hablar? Tejero: no hay nada que hablar, solo obedecer. Suárez: ¿pero quién es el responsable? Tejero: todos, estamos todos. Suárez: como presidente del gobierno de España, le ordeno que deponga su actitud. Tejero: tú ya no eres presidente de nada. Suárez: le ordeno. Tejero: yo solo recibo órdenes de mi general, siéntese. Suárez: ¿qué general? Tejero: Milans. No tengo nada más que hablar. Suárez: le insisto, soy el presidente. Tejero: no me provoque. Suárez: pare esto antes de que ocurra una tragedia. Se lo ordeno. Tejero: usted se calla. Todo por España. Suárez: le ordeno. Tejero: cállese, siéntese. Desarticulado el golpe por el rey y los generales leales, Gabeiras, Quintana Lacazi y otros, el jefe del Estado, con uniforme de capitán general,
aparece de madrugada en televisión y defiende la Constitución. Tejero, Milans y Armada capitulan. En forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan... El 28 de febrero las calles de España se llenan de manifestantes. La ciudadanía claramente rechaza la vuelta a la dictadura. En aquella época lo que se vio fue la fuerza de la sociedad civil. Después del 23F se vio cómo inmediatamente la ciudadanía no estaba dispuesta a renunciar a Europa, a renunciar a la democracia, a renunciar a la modernidad, ¿no? La democracia triunfó a pesar de todo, a pesar de la crisis económica. Y eso demuestra que detrás de la idea democrática estaba toda España, prácticamente toda España. Tras el shock, Calvo Sotelo es elegido presidente. Tiene una difícil tarea, juzgar a los golpistas. Se forma un consejo de guerra. La tensión es muy alta en las Fuerzas Armadas. Entramos en la sala del Consejo de Ministros, que estaba llena de generales y de almirantes. El Ujier anunció que venía el presidente del gobierno. Nos levantamos, unos cuantos, muchos de los militares en la sala también, algunos no. En un momento dado entró una cámara de la única televisión de entonces, de la televisión española, y un general, cuyo nombre no diré, le espetó desde el otro extremo de la mesa: Leopoldo, sonríe, que vamos a salir en la tele. A lo que el presidente no le dijo nada durante unos segundos y pasados esos segundos le dijo a mi general que yo sonría y que usted sepa comportarse. Son ambos imposibles metafísicos. Y ahí se acabó la reunión. A partir de ahí hablamos de muchas cosas, pero nada de política. Calvo Sotelo tenía un gran sentido de la autoridad y sabía ejercerla cuando había que ejercerla. El abogado de Torrerojas, que se llamaba Quintana, hizo un alegato contra el rey y contra la democracia verdaderamente impresionante. Y lo pudo hacer sin que nadie le interrumpiera. Y además solo le interrumpieron los aplausos cerrados de las comisiones militares y de los familiares. Y en ese momento yo me levanté y me fui al patio donde estaba el bar. Y dije que eso era intolerable. Pero vinieron unos de la policía militar, no sé quién los llamó, y me sacaron fuera. Yo fui expulsado de la sala del juicio del 23F por haber publicado como director de Diario 16 el testimonio de un soldado de la división acorazada que recordaba cómo el capitán Álvarez Arenas, uno de los golpistas, les había amenazado a él y a sus compañeros con dispararles, con darles un tiro en la nuca si no secundaban sus órdenes de invadir el Congreso. Los golpistas se amotinaron y se negaron a bajar a la sala del juicio mientras yo estuviera allí y, sorprendentemente, el tribunal cedió a su coacción. Luego recurrimos ante el Constitucional y el Estado de Derecho fue restablecido. Calvo Sotelo recurre a la sentencia de los golpistas y logra poner a los ejércitos en su sitio, en buena parte gracias a una reciente reforma del Código de Justicia Militar. Fue un momento durísimo en el que la democracia estuvo realmente al borde del precipicio. Los militares no aceptaban que el poder civil prevaleciera. Calvo Sotelo se comprometió con la opinión pública y en el Parlamento en que la última palabra la diría siempre el Tribunal Supremo. Y Calvo Sotelo cumplió su palabra. El compromiso del presidente Calvo Sotelo con la democracia fue muy claro. Recurrió la sentencia blanda a los golpistas. En la nueva sentencia, los principales jefes del golpe, Milans, Armada y Tejero, son condenados a 30 años de prisión. Aquel año 81, Víctor Manuel compone la canción España Camisa Blanca, que Ana Belén convertiría en banda sonora
de aquellos años de incertidumbre y de esperanza. Rompiendo la vieja resistencia española a no participar en la Alianza Atlántica, la OTAN, ni Franco ni Carrero Blanco eran partidarios y Suárez compartía ese rechazo, Calvo Sotelo impulsó esa adhesión. También aceleró la aproximación a la Comunidad Europea. Pues el gobierno planteó un debate que duró muchísimo, un proyecto de aproximación a la Alianza Atlántica, no tanto a la O de la OTAN, a la organización, sino a la TAL, al Tratado del Atlántico Norte. Entonces eso vino aquí al Congreso, se debatió durante una semana en comisión, se debatió durante una semana en pleno, se aprobó con la condición de que no hubiera nunca armas nucleares en el territorio. España vive bajo los efectos del golpe de Estado del 23 de febrero. Las Cortes se disponen a estudiar un paquete legislativo para una mejor defensa de la democracia. Entre tanto, el terrorismo no cede. Los momentos objetivamente más duros han sido siempre los primeros pasos al salir de una iglesia en el País Vasco, donde fuera, detrás de los féretros de un guardia civil, y ver en aquellos tiempos de plomo cómo se cerraban las contraventanas de las casas mientras que pasábamos, un silencio sepulcral y el llanto de una viuda que no entiende qué es lo que le ha pasado. Esos eran los momentos más duros, sin duda. Aquella amalgama de políticos de familias ideológicas distintas, democristianos, liberales, socialdemócratas y los azules procedentes del antiguo régimen, se descompuso. Antes de las primeras elecciones, Pío Cabanillas dijo: ganaremos, aunque no sabemos quiénes. 4 años después, aquella nave de poder iba al desguace. Algunos saltaron por la borda, como el democristiano Miguel Herrero de Miñón, a tiempo de ser recogido en la nueva Alianza Popular de Fraga, o como el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez, que se integró en el PSOE. Hoy se le llama socialismo o socialdemocracia, es difícil determinarlo. Para mí se encuentra dentro... Yo creo que si UCD hubiera reconocido las tendencias internas, porque había una tendencia socialdemócrata, una tendencia democristiana, una tendencia liberal, una tendencia conservadora, podía haberse consolidado. Se eligió otro camino, el camino de la uniformidad, la negación del pluralismo interno, y eso yo creo que fue un defecto que contribuyó a su crisis. Ya sabe que las sociedades se disuelven por el cumplimiento del objeto social y nosotros éramos una empresa para la transición y llegó un día los españoles, años después, que dijeron: ustedes ya han cumplido, que vengan otros. Suárez fundó el Centro Democrático Social a mitad del verano del 82 y para cortarle el paso, Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas. Suárez no tiene ni tiempo ni crédito y basa su campaña en una frase popular: yo también tengo problemas con los bancos. Los tenía hasta tal punto que años después perdería, en un embargo, su casa de Ávila. Hago esta noche una pausa para hablarles en definitiva de los problemas de España, del programa de cambio que el Partido Socialista trata de ofrecer a la sociedad española, que es, además de un programa, un proyecto histórico, un proyecto de recuperación para la sociedad española, un proyecto que trasciende la propia frontera de un partido político para convertirse, a nuestro juicio, en una oferta a la inmensa mayoría de la sociedad. Todo había sucedido muy rápidamente, pero el ansia de cambio dominaba al país. Felipe González montó en un autobús y recorrió España.
El partido que estaba gobernando en España, Unión de Centro Democrático, era un partido roto, era un partido destruido por dentro, había tensiones internas muy grandes, había una falta de liderazgo muy clara y entonces en un momento determinado ese partido salta por los aires y aparece un nuevo partido, con un Felipe González que se convierte en un héroe romántico con 40 años, con una imagen absolutamente atractiva que empieza a llevarse todo el voto popular y recibe un aluvión de votos, porque así como en las elecciones del 77 el PSOE apenas se llevó 5 millones y pico de votos, que eran muchos, pero aquí fue arrollador, aquí pasaron de los 200 escaños y arrasó realmente. Fue la sensación del cambio ese de régimen. Yo creo que hasta ese momento, en las elecciones anteriores, habíamos tenido una continuidad conservadora y de pronto había un cambio radical, de verdad, en el perfil sociológico y político del país. Presidente, 202 diputados. Empezaba una nueva etapa de gobierno en España. Para algunos, incluso había acabado allí la transición, porque se había producido ya la alternancia en el poder. El tercer presidente del gobierno, el socialista Felipe González, se disponía a modernizar España, a acabar con el terrorismo y a incorporarnos a Europa. Con la Constitución del 78, aprobada ampliamente en referéndum, los españoles recuperamos los derechos civiles, sociales y políticos que habían sido negados por la dictadura. También se recuperó el diálogo social a partir de los pactos de la Moncloa y se estrenó el Estatuto de los Trabajadores. Pero sobre todo, en aquel periodo, lo que pudimos hacer fue derrotar los últimos coletazos del franquismo, enterrar el golpismo.